El día de hoy vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. El día de hoy vamos a acabar esta sección de Romanos capítulo 6 sobre la esclavitud, sobre el pecado, sobre la vida eterna, el perdón y todas las bendiciones que nos da Dios. El tema de Romanos 6, todo el capítulo 6, es el proceso por el cual nosotros, ahora estando en Cristo, somos liberados del poder del pecado. Entonces, cuando nosotros, quizás alguien nos pregunte o nosotros queremos mencionar sobre esta transformación de vida que debemos de experimentar, Romanos capítulo 6 nos ayuda a poder entender más acerca de este aspecto, de que ahora somos liberados del control, del poder, de la esclavitud, del pecado. Y el día de hoy vamos a estudiar cuatro aspectos que nos enseña Pablo para dar respuesta por el cual nosotros ya no estamos esclavizados y ahora tenemos esta libertad. Número uno, lo que vamos a ver el día de hoy es que cuando nos rendimos ante cualquier cosa, cualquier evento o cualquier persona, nosotros nos convertimos en su esclavo. O sea, cuando nuestra mente, nuestras fuerzas, todo lo que somos, lo entregamos y lo damos, es como si estuviéramos siendo, ¿qué? Su esclavos, porque esa persona respondemos al nombre de un señor, ¿no? También el día de hoy vamos a ver que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para que ahora podamos ser siervos de la justicia de Dios. También el día de hoy Pablo nos va a enseñar sobre la santidad que nosotros como siervos de justicia debemos buscar, debemos de alcanzar. Y por último vamos a ver este contraste sobre lo que paga el pecado y sobre lo que te entrega Dios de manera gratuita. Entonces 4 puntos vamos a analizar el día de hoy, ahí están en sus hojitas. Vamos a dar lectura a todo el pasaje. Romanos 6, versículo 15 al 23, voy a orar y después entramos a nuestro punto número 1. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Y qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada una de estas personas que estamos aquí, Señor, para poder aprender más de ti, para poder escuchar tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría. Te pedimos, Padre Santo, que prepares nuestros corazones para poder ser obedientes a tu palabra. Recibe tú la honra y la gloria y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, punto número 1, entregarnos a una cosa es convertirnos en su esclavo. Y algo interesante, no sé si lo pudieron apreciar ustedes, es que en los primeros 14 versículos que vimos la semana pasada, Pablo habla como en un aspecto negativo, hablando en el sentido de, esta es la esclavitud que ustedes tenían y esto es a donde ustedes van a caer o van a llegar, ¿no? Que es la muerte. Y entonces está hablando, da la imagen o la ilustración acerca del bautismo, de la resurrección, pero siempre tiene esta connotación de ustedes deben ya de estar muertos, como un aspecto negativo. Pero ahora Pablo cambia ese contraste para hablar de un aspecto positivo, para decir, no solamente ustedes estaban muertos,
en sus delitos, en su pecado, sino que ahora ustedes deben ¿de qué? De vivir una vida santa. Entonces hay ese contraste entre hay algo malo que estaba sucediendo en su vida, pero ahora no se pueden quedar inquietos. Perdón, no se pueden quedar quietos, sino ahora ustedes deben de poner acción. Deben ustedes de llevar este proceso de santificación. Y entonces Pablo, me encanta cómo inicia, entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Recuerdan lo que dice Pablo en el versículo anterior? Que ahora el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Y qué creen? En la iglesia en Roma, como en muchas iglesias, o quizás muchos de nosotros, había personas despistadas. Había personas como que decían, de aquí me agarro para hacer lo que yo quiero. Y entonces Pablo dice, ustedes ya no están bajo la ley porque han visto que la ley lo único que los llevaba era ¿qué? A ver que ustedes eran pecadores, porque no podían cumplir toda la ley. Pero ya no están bajo esa ley, sino bajo la gracia. Y entonces Pablo lo conecta y dice, ¿pero qué? ¿Van a pecar entonces porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice su famosa frase, de ninguna manera. Más de 11 veces Pablo dice esto para enfatizar o para hacer entender a la gente que deben de entender realmente lo que Pablo les quiere comunicar y no poner excusas. Entonces Pablo dice, hay gente que va a creer que como ya no está bajo la ley sino bajo la gracia, piensa que puede hacer lo que ellos quieren. Y no solamente eso, sino no hay nadie quien les pida cuentas. No hay nadie entonces a quien ustedes deben de rendir su vida. Pero dice Pablo, de ningún modo. No se puede hacer eso. Me están entendiendo mal. ¿Por qué? Porque esa suposición, si ustedes creen que entonces van a pecar más y más y más y que no van a tener ninguna consecuencia y que no va a haber nadie a quien rindan esas cuentas, Pablo ya lo había dicho versículos anteriores, lo único que hacen es ustedes están acarreando más y más el juicio de Dios a su vida. Entonces dice Pablo, no es así de ningún modo, porque lo único que va a pasar es que se van a alejar tanto, van a tener más consecuencias y va a seguir el juicio de Dios en su vida. Entonces no debe ser eso. Y entonces en el versículo 16 él abre una pregunta. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y quizás nosotros podemos decir, bueno, pero ¿por qué se habla tanto de la esclavitud? ¿Por qué se habla tanto de servir a alguien o algo? Pues hay que poner este pasaje en lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo. Recordemos que todas las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento son o eran en ese tiempo para ser leídas. Cada persona no tenía el privilegio que nosotros tenemos de ya tener nuestra Biblia y poder ir y poder buscar. No, eran grandes pergaminos, grandes rollos en donde esto se leía. Entonces la gente no tenía la facilidad para poder decir, no entendí, Pablo, otra vez, ¿puedes regresar? ¿O podemos ver este pasaje? No, era para ser leído. Y entonces Pablo tiene que poner un ejemplo de lo que estaba sucediendo, algo rutinario, algo habitual, para que la gente lo pudiera entender. Y por eso habla acerca de que tú sirvas o seas esclavo o siervo hacia algo o hacia alguien. ¿Por qué? Muy interesante que el 80 o quizás el 90% de la población de Roma en los tiempos de Pablo, o que está escribiendo aquí, habían sido o eran esclavos. Era parte de cómo ellos pagaban sus deudas. En ese tiempo era difícil hacerte de algún patrimonio, hacerte de algunas cosas. Mucha gente se hacía esclavo para ya no pasar por pobreza y para poder sobrevivir. Entonces era una forma política y económica para que la gente o la familia tuviera mínimo un alimento y un techo. Se hacían esclavos. Entonces Pablo, teniendo en mente que el 80 o el 90% de la población estaba siendo esclava o había sido esclava para pagar alguna deuda, él lo pone de esa manera, ese ejemplo, para decir, si tú te entregas a algo, si tú pones todo lo que tú eres, te estás volviendo ¿qué? Su siervo.
te estás volviendo su esclavo. Pero entonces hay dos formas o hay dos maneras en que tú puedes servir o ser esclavo de algo o de alguien. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de ¿qué? De la justicia. O eres esclavo de algo o eres esclavo de la justicia. Pablo entonces nos está desafiando y desafía en ese momento a las personas para elegir cuidadosamente de qué lado van a servir. Y esto es muy importante, porque vamos a ver al final Pablo cómo conecta un pago. Entonces, si ustedes, y en ese tiempo se trabajaba para poder obtener algo, y que pagaras tus deudas en 10, 20 años o quizás aún más, había un pago, tú ibas a servir para algo. Entonces Pablo dice, si de todas formas tú a alguien vas a servir, si tú pones que es tu familia, si tú pones que es tu trabajo, si tú pones que es tu persona, si tú pones cualquier otra cosa que no sea Dios, entonces va a haber un pago hacia eso, va a haber una consecuencia hacia eso. Y la realidad, dice Pablo, es que estás sirviendo a tu propia carne, que no te va a traer nada bueno. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, pues uno va a menospreciar y al otro lo va a amar. A uno va a querer más y al otro lo va a despreciar, todavía más. Y dice el Señor Jesús, aquí es un contexto de dinero, porque dice que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Pero lo que vimos ayer, por ejemplo, en el taller, es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, esto es parte del pecado. Este afán, esas riquezas, esa ambición. Entonces, se puede aplicar a cualquier otra cosa. Si tú quieres servir a otra cosa que no sea Dios, está bien, vas a tener un pago, vas a tener una consecuencia. Te va a llevar a algo, que lo vamos a ver más adelante cuál es el desenlace. Pero no puedes tú engañarte, que tú dices que crees en Dios, pero tú quieres tu autosuficiencia. Pero quieres seguir con tu vida haciendo lo que tú quieres. También lo vimos el día de ayer. No podemos orar, Dios, haz tu voluntad, cuando en realidad queremos que Dios haga la nuestra. Entonces, si esa es nuestra perspectiva, dejemos de orar, dejemos de servir a Dios y escojamos, como dice Pablo, entonces el camino de la esclavitud o de este servicio que no es Dios, es cualquier otra cosa. Y entonces las consecuencias de esa elección va a tener una repercusión, y escúchenme bien, una repercusión eterna. Porque Pablo lo dice, si ustedes obedecen ya sea el pecado, va a haber muerte. O una obediencia para justicia. Muchas veces pensamos que estas decisiones que nosotros tomamos no tienen un impacto tan grande. Quizás vamos a poder esconder alguna mentira, alguna cosa que hemos estado ocultando por 1 año, por 2 años, pero las cosas salen a la luz. Y aún más, tenemos el último caso de una persona que estaba defendiendo el evangelio, ¿no? Él estaba presentando defensa a personas que eran ateas, agnósticos, y salió que en su corazón él estaba sembrando para su carne. Entonces quizás se pudo haber escondido 1 año, 2 años, 5 años, pero salió a la luz y tiene un impacto. Y tiene un impacto tanto presente como eterno. Entonces dice Pablo, por eso quería enfatizarles que esto era para ser leído. Para que las personas cuando lo escucharan, ellos pudieran reflexionar, ¿a qué estoy sirviendo? ¿Me quiero servir a mí mismo? Entonces yo quiero mi autosuficiencia, por lo tanto no le puedo pedir nada a Dios. Porque yo siento que soy el que va a decidir cuál es el rumbo de mi vida. Está bien, sirve a eso. Pero sabes cuál es el desenlace y tiene un impacto celestial. Los que vuelven a Dios, estos redimidos, estos perdonados, son los que ahora son justos delante de Dios y vivimos para complacerlo y finalmente vamos a tener una vida eterna. Por eso dice Pablo, la justicia. Y vamos a pasar ahora al punto número 2. Debemos ser liberados del pecado. Versículos 17 y 18.
Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. ¿Se imaginan? Cuando se estaba leyendo esta carta, la gente estaba diciendo, pensando, híjole, como que sí, estoy sirviendo más a mí mismo, a mi beneficio, a mi egoísmo, a alguna otra persona. Es más, hasta mi Señor, ¿no? Yo siendo esclavo, pues lo pongo en prioridad antes que a Dios mismo. Entonces estas personas estaban pensando, pero dice Pablo, inmediatamente cambia la perspectiva, y es algo que vimos el día de ayer. Debemos de cambiar nuestra perspectiva. Ya no quejarnos tanto, no enfocarnos tanto en lo malo, sino en las bendiciones y en la gratitud que Dios nos ha dado, en esta gracia. Porque dice Pablo, pero gracias a Dios, porque no ha sido por tu mérito, porque todo esto no ha sido alcanzado por tu cuenta, sino porque Dios te ha dado todo esto, que aunque ustedes eran esclavos, dice Pablo, del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Aquí está hablando Pablo inmediatamente esta doctrina o esta enseñanza de lo que ya les había presentado en alguna otra epístola, en alguna otra carta, o lo que ya hemos visto en estos 6 primeros capítulos. ¿Cuál es esta esencia, esta enseñanza principal? ¿Cuál es este evangelio o esta doctrina que los está formando? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Jesús paga por tus pecados, tú ahora tienes que vivir y servirle para Él. Y me encanta porque dice Pablo, gracias a Dios que ustedes antes eran así. ¿Se imaginan el alivio entonces que deberían de sentir estas personas? Porque pueden volver a empezar. Si esta semana fue un caos para nosotros, si en esta semana nos damos cuenta que quizás estuvimos sirviendo otras cosas, hoy podemos volver a empezar. Y esa es la misericordia y esa es la gracia de Dios que muchas veces menospreciamos o que muchas veces pensamos que Dios ya no está ahí para nosotros. Si caemos una vez, si caemos 2 veces, dice el mismo Juan, ahí en la primera carta de Juan, que Él es bueno, que Él es misericordioso para perdonarnos y limpiarnos de todo mal si nos arrepentimos. Entonces, si nosotros quizás en esta semana no vivimos de esa forma, nos podemos arrepentir y esto puede ser para nosotros el que ahora estamos obedeciendo, como dice Pablo, de corazón, aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y me gusta porque Pablo dice doctrina, una enseñanza sólida, una enseñanza fundamentada. El día de hoy, a través vía web o a través físico, en muchas iglesias no se está dando una doctrina sólida, porque se prefiere tomar quizás algunos pasajes aislados, tomar algunos temas de importancia o de relevancia hoy, para que la gente pueda sentir que no está tan mal. Pero aquí vemos, dice Pablo, que necesitamos enseñanza, que necesitamos doctrina, que la cual, dice Pablo, son ustedes entregados o ustedes están siendo formados. Por lo tanto, todas estas cosas que nosotros les damos de escuela dominical, los miércoles con la oración que tenemos enseñanza al principio, los talleres, cursos, cualquier otra cosa, no es para que ustedes digan, ya me tienen hartos de una cosa y otra cosa y me quieren dar más y más y más. No, sino que es la enseñanza bíblica que dice Pablo que solamente así nosotros nos vamos a poder nutrir y obedecer de corazón a Dios. Muchas veces queremos cambiar nuestro corazón, pero no entendemos el por qué, y esa es la doctrina. Una buena doctrina va a ayudar a que nuestro corazón deje de ser duro. Porque entonces la buena enseñanza, la doctrina sólida, te humilla. Porque dices, como que no estaba haciendo las cosas bien. El hermano Arturo y yo estamos tomando un curso que ha sido complejo y difícil, también, sobre todo también para mí, pero me ha ayudado a darme cuenta que todavía necesito aún aprender más y más. Y eso me ayuda a cambiar mi carácter, a cambiar la forma en cómo yo veo las cosas. Por eso necesitamos doctrina y por eso les pido, les exhorto y les animo a que todas estas cosas que nosotros les entregamos
como iglesia es para su bien. Es para que ustedes puedan obedecer de corazón. Dice Pablo en el versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Por lo tanto, dice Pablo, no es que ustedes sean libres plenamente. No, porque en realidad ustedes a algo le van a servir. Es lo mismo que muchas veces hemos escuchado, que todas las personas tienen fe en algo. Aún los ateos tienen fe en algo, en su misma persona. Es inherente en la naturaleza del hombre el tener confianza, esperanza o fe o certeza en algo o en alguien. Asimismo, si nosotros somos liberados, no es para que hagamos lo que nosotros queramos. Al contrario, dice Pablo, ya no están obedeciendo al pecado, ya no les trae estas consecuencias, ya no tienen esta muerte, sino que ahora ustedes son siervos, nuevamente dice Pablo, de la justicia. Son siervos de Dios, ustedes han sido perdonados, ustedes deben de cambiar la forma en cómo se están conduciendo. Y ahora vamos al punto número 3. Ahora somos liberados, debemos de ser liberados, pero también debemos de ser esclavos de la justicia. En el versículo 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Y es interesante cómo Pablo dice que él está hablando en términos humanos por causa de nuestra debilidad. Porque dice Pablo, he estado buscando algo, algún ejemplo, alguna metáfora, algún símbolo, algo para que ustedes puedan entender que no pueden hacer lo que ustedes quieren. Porque si nosotros, por ejemplo, hemos leído el libro de Jueces, les invito a leer el libro de Jueces, para darnos una perspectiva de cuando nosotros queremos hacer lo que deseamos o nuestra carne quiere, las cosas no salen bien. Hay un caos, hay confusión, hay muchas consecuencias. Entonces dice Pablo, yo estoy aquí tratando de hacerles todo esto de la forma más sencilla, que quizás ya les vine hablando 19 versículos de este tema, pero lo hago porque no hay otra forma de comunicarlo. Porque no entendemos muchas cosas. Porque de la manera, dice Pablo, que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Y ya lo habíamos visto la semana pasada, cómo Pablo les estaba hablando ahí en los versículos de 12 adelante, cuando habla de presentar sus cuerpos, habla de un aspecto militar. Alistarse para la batalla de un lado o de un bando. Entonces Pablo dice, cuando ustedes presentaron sus miembros, o sea, ustedes estaban listos para pelear esa batalla de la esclavitud del pecado, cuando ustedes estaban sirviendo a Satanás o al ejército de Satanás y se entregaban ¿a qué? A la impureza, a la iniquidad. Y aquí vuelve a repetir para iniquidad, pero el sentido que está diciendo esto en su idioma original, en griego, está hablando de un proceso que te hunde más o que te lleva a más maldad. Literalmente Pablo está diciendo, ustedes se presentaron, estaban listos para pelear una batalla y ustedes mismos estaban cavando su propia tumba. O sea, estaban ustedes alistándose para la muerte. Para la muerte. En cambio, o de esa misma forma que ustedes estaban listos para hacer lo que querían, que presentaban esos cuerpos que no traían nada bueno, porque traían más y más maldad, asimismo ahora ustedes presenten sus miembros, pero ahora como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Para que cambie su vida, para que puedan ser más santos, para que ustedes puedan madurar. Ese es el proceso de la santificación, una madurez, un cambio de mente. Ya no hacer lo que antes hacíamos. Y esto es interesante, hermanos, porque Pablo les está diciendo a estas personas que tengan el mismo compromiso que tenían con su pecado. Si antes decían, si voy a pecar y voy a pecar bien y sabroso, pues también así de esa misma forma comprométete con Dios. Y siempre pongo este ejemplo con el trabajo, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos
que los domingos o cualquier actividad o cosa relacionada con la iglesia tiene menos importancia que algo con la familia o algo con el trabajo. Si tuviéramos la misma actitud que muchas veces tenemos en la iglesia, en el trabajo, ya nos hubieran corrido. Ya nos hubieran corrido. Si llegamos tarde, si hacemos lo que queremos, si faltamos, ya nos hubieran corrido desde antes. Entonces esto me encanta porque dice Pablo, de la misma forma que ustedes estaban tan dispuestos para hacer lo que su carne les pedía, de esa misma forma comprométanse con Dios. Y en los mismos evangelios nosotros vemos que la gente que más ama y se compromete es a la gente que más se le ha perdonado. Si tú sientes que, sí, Dios como que algo hizo en mi vida, pero no te sientes tan perdonado, no te vas a comprometer y no lo vas a amar de esa forma. Como la persona que se siente, ¿de dónde me sacó Dios? ¿Qué tanto me perdonó? Esta oportunidad que me ha estado dando, muy joven o mayor, pero que Dios me está dando esta oportunidad y podemos reflexionar en nuestra vida y decir, solamente por la gracia de Dios estoy bien, estoy tranquilo, tengo esta paz, tú te vas a comprometer de esa misma forma. No sé si es nuestro coche. Tú te vas a comprometer de esa misma forma. Pero entonces lo que podemos ver aquí, hermanos, es que debemos estar listos y debemos escoger un lado, un bando, a quién servir. Lo mismo le dijo Josué en su momento. Yo y mi casa vamos a servir, ustedes no lo quieren hacer, adelante. El día de hoy tenemos esta misma oportunidad. El día de hoy tenemos esta misma oportunidad. ¿Tú quieres seguir viviendo de esa forma? Que solamente te va a traer iniquidad, impureza y todas cosas mal, adelante. Pero entonces no estés listo para pelear del lado de Dios. Y si no estás listo, entonces no esperes esas promesas y no esperes esas bendiciones. Todo esto que Pablo nos dice en el versículo 19 está hablando o está describiendo una búsqueda de placer y egocentrismo o la búsqueda de agradar a Dios. Entonces, nuevamente, hermanos, el día de hoy nosotros tenemos esa oportunidad para sembrar de manera egoísta o para sembrar en aquel que ha dado todo por ti. Nosotros vamos a decidir qué camino seguir. Y esto nos lleva al punto número 4. La razón de escoger servir a la justicia. La razón de escoger servir a la justicia. Los primeros versículos, hermanos, que hemos visto y analizado el día de hoy, nos está hablando Pablo, nos pone este ejemplo, esta analogía de lo que significa estar siendo esclavo o del pecado o de Dios y de la justicia. Y todos estos capítulos del 5 hasta el 8 vamos a ver cómo Pablo enfatiza que debemos de vivir para Dios, que debemos de servirle con todas nuestras fuerzas, de corazón, hacerlo bien. Pero entonces ahora Pablo, si esto no era suficiente para nosotros el día de hoy, si todavía no hemos entendido la importancia de la santificación para nuestras vidas, Pablo va a dar razones. Razones para que dejemos de entregar nuestros cuerpos o dejemos de servir al pecado y sirvamos a la justicia. Versículo 20 al 23. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto y la santificación, y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo inicia este pasaje o esta sección mencionando que antes ustedes eran esclavos, y aquí tiene un tema o un tono de ironía. Eran libres en cuanto a la justicia. Pablo está siendo aquí un poco irónico para el momento de decir, ustedes estaban sirviendo al pecado, pero cuando ustedes en ese punto más alto, que pensaban que no iban a rendir cuentas a nadie, que estaban haciendo las cosas bien, en realidad no eran libres de nada.
porque seguían y están siendo esclavos de esas mismas cosas que muchas veces seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Lo que dicen las otras personas, chismes, consecuencias, mal humor, el pasado, todo eso lo seguimos acarreando, lo seguimos arrastrando. En realidad, dice Pablo, no eran libres porque muchas veces cuando hay personas que les decimos que ya estoy yendo a la iglesia y todo eso, luego te van a decir, ay, ya, ahora ya no vas a hacer esto, ¿no? Ahora ya vas a dejar esto. ¿Sí sabías que en la iglesia te prohíben? ¿Sí sabías que en la iglesia todo lo ven mal, que ya no puedes hacer esto? Y las personas creen que vives de una forma aburrida, cuando en realidad ellos, aunque creen que son libres, no escogen, porque lo único que pueden hacer es tomar malas decisiones, porque están siendo esclavos al pecado. Entonces, aunque ellos dicen, es que ya en la iglesia te van a limitar, ya en la iglesia son puras restricciones y prohibiciones, cuando en realidad ni siquiera saben lo que dice en la Biblia ni de lo que trata la iglesia, pero piensan que es restricciones y restricciones. En realidad ellos también están siendo esclavos y están siendo restringidos de otra cosa. Entonces dice Pablo, ¿pero qué creen? Versículo 21. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Recuerden que Pablo les está diciendo a estas personas que antes ellos eran así, pero ahora no, o se espera que no. Pero muchas de esas personas en la iglesia en Roma y muchas veces nosotros el día de hoy o en algún otro momento nos hemos sentido avergonzados de algo de lo que hicimos en el pasado. Sentimos vergüenza. Y vean y conecten esto con el huerto del Edén. Después de disfrutar una presencia con Dios, estaba Adán caminando con Dios, estaba Eva también disfrutando de la presencia. Cuando desobedecen, ellos, ¿qué pasa? Se esconden. Estaban avergonzados, dice Génesis, de que estaban desnudos. Su pecado los estaba poniendo en una situación vulnerable. Entonces, si esa gente piensa que puede hacer lo que quiere cuando en realidad está siendo esclavo de su pecado, ¿cuál creen ustedes que son las consecuencias o el resultado de vivir una vida así? En algún punto tú te vas a sentir avergonzado de lo que eres o de lo que fuiste. Entonces dice Pablo, como ya no queremos que tú vivas de una manera avergonzada, porque ahora tienes un Padre que te da, que es Dios, que se entregó, y todo lo que vimos el día de ayer de esas promesas de protección, de seguridad, de cuidado, de bondad, de amor, todo eso que Dios te está dando, dice, entonces tú te puedes dar cuenta, dice Pablo, porque el fin de esas cosas es la muerte. Pero ahora hay un cambio, hay un contraste, habiendo sido ustedes libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque vamos a seguir sirviendo a alguien, tienen ahora el fruto, la santificación. O sea, ustedes, por muchas cosas malas, por muchos errores, malas actitudes que ustedes hayan tenido, Dios les está dando esta nueva oportunidad de una nueva vida. Y no solo eso, sino tiene una repercusión que celestial. Porque no solo ahora ustedes son santificados, perdonados, sino ahora el resultado es la vida, ¿qué? Eterna. El resultado es la vida eterna. Entonces, inciso A, somos esclavos del pecado, por lo cual resulta en la muerte. Inciso B, somos esclavos de Dios ahora, por lo cual el resultado es la santidad y la vida eterna, santidad y la vida eterna. Y inciso C, los salarios del pecado versus el don de Dios, y es aquí en donde me voy a centrar en estos momentos. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y vean cómo Pablo habla de este salario versus el regalo de Dios. Si tú quieres vivir de esta forma egoísta,
si tú sientes que Dios solamente te limita, te restringe, que no puedes hacer las cosas como tú quieres, tú toda tu vida vas a estar pagando tus consecuencias y vas a estar trabajando, ¿para qué? Para tu propia muerte, dice Pablo. Y vean lo fuerte que es este pasaje. Dice que la paga del pecado, o sea, tú estás diciendo que vas a vivir como tú quieres y lo único que estás haciendo es provocando tu propia muerte. Entonces tienes un trabajo pesado, tienes un trabajo que cada vez se te va a hacer más difícil vivir. Por eso hay personas que están amargadas, por eso hay personas que pierden en cualquier momento la esperanza. Hay personas que ya no esperan nada, que ya siempre esperan lo peor. ¿Por qué? Porque esa es la paga del pecado, la muerte. Pero vean el contraste, pero dice Pablo, pero la dádiva, que ustedes no se tienen que esforzar, que ustedes no están trabajando para eso, que ustedes no les cuesta tanto trabajo, dice Pablo, es esa dádiva que Dios les da, que es una vida eterna. Y lo vimos el día de ayer. De esa plenitud de Dios, es esa misma cosa, esa misma plenitud, esa misma bondad que te da Dios, que es gracia sobre gracia. Entonces, dice Pablo, o podemos ver el día de hoy, que si queremos vivir como nosotros queremos, si estamos sirviendo a nuestro propio egoísmo, las consecuencias van a ser difíciles. Nuestra vida va a ser pesada. Nuestra vida va a estar presentes la queja, la incertidumbre, la soledad. Pero si queremos este regalo, ¿a quién no le gusta recibir regalos? ¿A quién no le gusta que alguien se acuerde de ti y te diga, mira, te compré esto porque recordé que a ti te gustaba algo? No te cuesta nada, lo disfrutas. Y dice Pablo, Dios te está dando un regalo que es la vida eterna. Y esto, hermanos, si tienen ahí su Biblia, subráyenlo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 veces pone este título cristológico Pablo en la epístola de Romanos. 12 veces. Este título es muy importante para Pablo. Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque solamente, dice Pablo, solamente hay libertad, solamente hay justicia, solamente hay perdón, solamente hay esta dádiva de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando hay personas que dicen, es que sí, yo creo en esto, creo en aquello, hago esto, me porto bien, perfecto, pero no es este entendimiento, esta fe que tú pones en Cristo Jesús. Entonces todo esto lo podemos disfrutar por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero vean cómo le añade cosas Pablo. Señor nuestro. Porque todo este pasaje nos está diciendo Pablo que nosotros servimos a Dios. Le debemos ahora esto. Nuestra obediencia es inherente a Dios. Cristo Jesús, Señor nuestro, lo apropiamos, vivimos para Dios y esto nos produce satisfacción y lo que vimos el día de ayer, felicidad. Esto nos produce contentamiento, esto nos produce el que nosotros podamos estar satisfechos. Por eso muchas veces se dice la pregunta, si tú murieras hoy, ¿dónde irías? Y no solamente es el destino que tú tienes, sino en realidad también es esa satisfacción que tú estás experimentando. Debemos, hermanos, hoy estar listos, estar satisfechos con la vida que tenemos y con lo que podemos dejar. Ese es el contentamiento, esa es la felicidad que Dios te da. Si tú ahorita no estás listo, si no estás satisfecho, si sientes que todavía faltan cosas o que no has entregado ciertas partes, pues dice Pablo, hoy es el día que tú puedes elegir para servir a Dios, porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Pero lo que sí sabemos es que Dios demanda nuestra obediencia el día de hoy. Conclusión, voy a hacer un condensado de lo que hemos visto en estos versículos y en general en el capítulo 6. Todos queremos pensar que somos libres de hacer lo que queramos, pero al final nosotros tomamos
nuestra decisión a quién servir y también, por lo tanto, tenemos esas consecuencias de nuestra elección. Van a haber consecuencias buenas si decidimos ahora entregar nuestra vida y rendirnos ¿a quién? A Dios. Tenemos las bendiciones y las promesas que hemos leído, que ya conocemos, que ya sabemos. Y también el día de hoy hemos visto la paga del pecado. También nosotros hemos pasado de una maldad, de una iniquidad, de una impiedad que cada vez nos llevaba más a la destrucción, para que ahora podamos vivir una vida digna, con propósito y lleno de significado. Muchas veces la gente se pregunta, ¿y qué hago aquí? No sé a dónde voy, no sé cuál es el rumbo. Pues con Cristo tenemos este sentido, nuestra vida alcanza un significado y vemos que nuestra vida tiene un propósito que vale la pena vivir. Y nos transforma y es la única persona que nos da esta nueva oportunidad. Y por último, las razones que Pablo presenta sobre por qué servir a Dios deben ser suficientes. Si necesitamos más, si necesitamos que más personas, que más palabras aquí de la Biblia nos digan el por qué necesitas a Dios, si necesitas más y más razones para que tú veas el por qué debes de servir a Dios, quizás sigues pensando de manera egoísta, porque estas razones son suficientes. Muchas veces queremos conocer y saber muchísimo, o poder revelar todos estos misterios que vemos en la Biblia, ¿no? Y lo dice Pablo, a veces ni mis palabras me son suficientes para poderlo decir, porque estamos tan limitados, y lo decía el versículo 19, hablo en términos humanos porque somos muy débiles. Y cuando personas vienen a mí y me preguntan sobre muchísimas cosas tan elevadas, nuevos creyentes quieren saber nuevamente cosas tan complejas, tan difíciles, ¿no? Siempre es alguna cuestión de eventos futuros. Yo les digo, está bien, te lo puedo decir, te lo puedo contestar, pero si ni lees tu Biblia, ¿cómo tú quieres entender esto? A veces se nos hablan de doctrinas tan difíciles, tan complejas, ¿no? Hablamos de predestinación, hablamos de eventos futuros, hablamos del establecimiento de la iglesia, de pecado, de la Trinidad, de muchas cosas que son tan difíciles, tan complejas, pero que necesitamos iniciar por algo. ¿Y cuál es ese algo? Vivir para Dios. Lo demás es un proceso, lo vamos a ir aprendiendo, pero necesitamos iniciar por lo básico. ¿Y cuál es lo básico? Que ahora nuestra vida tiene sentido en Cristo, y entonces yo voy a vivir por obediencia a Él, por lo que Él ya hizo por mí, y me está ofreciendo todo esto como un regalo. Aplicación, 4 cosas. Número 1, no puedes servir a 2 señores. El día de hoy tenemos que escoger a quién servir. No nos podemos mentir, no podemos nosotros vivir de tal forma que en la semana estoy sembrando para mi ego, para mi yo, y de repente ya cambio el chip el fin de semana para la iglesia y veo que todo es bonito y el lunes se me vuelve a olvidar. Cuando la única forma en que yo abro mi Biblia es el día de hoy, y eso porque lo leemos, ¿no? Entonces, solamente puedes servir a alguien. A alguien vas a servir, lo vimos desde el principio. A tu trabajo, a tu persona, vas a poner en prioridad o en primer lugar a tu familia. Entonces, a esa persona, a esa cosa, a ese elemento que tú vas a servir, esa es la persona que se va a hacer responsable de ti. Y yo, la verdad, no le entregaría mi vida a mi trabajo, cuando en algún momento me van a despedir. Yo no pondría mi vida en mi familia, cuando en algún momento me voy a frustrar de que no hacen las cosas como yo quiero, o de que me fallan, o que me mienten, o algún amigo, o en alguna cosa. Mucho menos pondría mi vida en mí mismo cuando he fallado muchas veces. Entonces escoge hoy a quién vas a servir, porque esa persona es la que te va a pagar. Y ya vimos que el día de hoy Dios te da, no solamente por lo que tú estás haciendo, porque no es un pago, es un regalo. Número 2,
El día de hoy vimos que no hay excusa para no crecer espiritualmente, y mucho menos en nuestra iglesia. No nos podemos quejar de que no estamos recibiendo enseñanza o alguna palabra, porque tenemos la escuela dominical, tenemos talleres, ahorita paramos tantito el discipulado por todo esto de la pandemia, pero lo vamos a volver a retomar. El día de hoy les vamos a comunicar acerca de un nuevo ministerio que tenemos para ustedes. Entonces está los miércoles de oración, tenemos aquí los domingos, no hay excusa. Y el pasaje ahí en Romanos 6 nos dice que no tienes excusa para no crecer espiritualmente. Necesitas doctrina, necesitas enseñanza. Punto número 3. Tú puedes decidir si vives como libre o como esclavo. Tú el día de hoy puedes decidir si tu pasado, si las personas, si lo de qué dirán, ¿no? Te va a repercutir más, o vas a vivir ahora libre del pecado, pero sirviendo a quién? A Dios, porque sabes que Él no te va a defraudar. Y por último, y lo más importante, agradece la inmensa gracia de Dios para ti hoy. Porque estoy seguro que hoy tenemos muchas cosas por las cuales nos podemos quejar. Pero también estoy seguro que tenemos muchas cosas por las cuales agradecer. Personas quisieran reunirse. Personas quisieran tener algún medio para moverse, algún coche. Personas tan siquiera quisieran tener piernas, porque están en alguna silla de ruedas. Personas quizás quisieran tener familia, o algún alimento, o algún lujo que quizás nosotros tengamos. Entonces, basta ya de quejarnos y debemos empezar a agradecer porque Dios nos está dando una nueva oportunidad. Yo muy fácil no doy nuevas oportunidades. Y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco. Estoy seguro que muchos de ustedes, cuando alguien les falla y afecta su confianza, es muy difícil volverla a retomar. O se pierden. Piensen ustedes cuántas personas eran antes sus amigos y ahorita ya. O pensaban que podían confiar en ellas. Nos damos cuenta que aún más personas que pensábamos que eran más sabias o que les giraba la piedra de manera diferente, te siguen fallando. Por lo tanto, si hay una persona que confía en ti, si hay una persona que no te defrauda, lo mínimo que podemos hacer es obedecer en algo que nos pide. Por gratitud a todo lo que Él nos ha dado. Y así terminamos el día de hoy con el capítulo 6 del libro de Romanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que nuestra vida sea una vida que refleje que te amamos, sea una vida que refleje que estamos dispuestos a servirte a ti, que nos queremos comprometer al 100%, Señor, contigo, porque hemos visto de dónde nos has sacado, porque hemos visto tu gracia, tu bendición, tu protección, porque estamos aquí reunidos, Señor, y tenemos más que suficiente. Te pedimos, Padre Santo, que podamos vivir esta vida que tú nos tienes preparada, una vida digna, una vida en donde nos podemos sentir amados. Y te pedimos, Señor, que esta tu iglesia, Padre Santo, pueda seguir este ejemplo que tú nos dejaste y podamos seguir siendo esta comunión, esta comunidad de fe, esta familia llena de amor, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te pedimos, Señor, que cada uno pueda vivir de esta forma santa, apartada, sirviéndote plenamente a ti, Señor. Gracias por esta iglesia y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra escuela dominical y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este tiempo, Señor, de la escuela dominical, para que tú nos des sabiduría, Señor, nos des entendimiento, para poder aprender lo que tú nos tienes que enseñar, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Quién de ustedes, obviamente los que ya son grandes, los pequeños no, quién de ustedes ya se independizó de la casa de sus papás?
¿Cuántos de ustedes ya dijeron, ya no más yugo, no más esclavitud, yo ya puedo hacer las cosas por mí mismo, yo ya quiero ser totalmente independiente, me voy, huyo de este régimen totalitario de la familia? ¿Cuántos hicieron eso? ¿Cuántos se fueron de su casa? Y cuando se fueron de su casa, ¿qué fue lo que sintieron? Dijeron, pues aunque sea en este cuartito, porque a mí me pasaba, aunque sea en este cuartito, pero yo ya no soporto a los papás, ya en este cuartito, en este catrecito, es muchísimo mejor que las almohadas que me regaló mi mamá en el cumpleaños, que aquel colchón todo calientito, aquellas cobijas, pero yo soy fuerte y yo les voy a demostrar que soy independiente, que aunque sea sopa fría o aunque sea una maruchan sin agua me voy a poder comer, porque así somos, ¿no? En nuestro enojo en el que no podemos nosotros someternos a la autoridad básica que es nuestra familia, pues muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, pero siempre resulta que salen mal. Siempre llega un momento en el que nos damos cuenta y decimos, ¿para qué me fui? No estaría pasando frío, ¿para qué me fui? No estaría pasando hambre, ¿para qué me fui? Estar yo estudiando, no estaría todo el día trabajando, llegando súper cansado. Pero en ese momento, ¿qué pasa? Nos gana el orgullo y muchas veces ese orgullo nos dice, pero no voy a regresar. Voy a seguir comiendo mis maruchas sin agua, aunque sean plástico y tarden en degradarse en mi estómago 3 años, 4, 500 años. Hasta la fecha. Pero por orgullo no regresamos. Pero ¿saben por qué si regresamos? Por hambre. Porque cuando nos quedamos sin comer ahí sí vamos y decimos, mamá, ¿no tendrás un taquito que te sobre? Pasaba por aquí y pues no sé, ¿te quedas a comer? Sí, claro, sí, muchas gracias. No lo tenía pensado, pero sí me quedo a comer. ¿Me invitas? Y ese es el tema de esta semana. El tema que vamos a ver dentro de la teología de Dios es uno de los atributos incomunicables en la teología de Dios, es la independencia de Dios. Pero ¿por qué es un atributo incomunicable? Porque se refiere a que no se comparte ni comunica a otros. Y dicho esto, dentro de los atributos comunicables que tiene Dios, obviamente pues son los que sí comunican. Y estos son dentro de los atributos incomunicables tenemos a su eternidad. Dios ha existido por toda la eternidad, pero nosotros antes no existíamos, por lo que no tenemos ese atributo de la eternidad. Empezamos a existir cuando Dios nos crea y seguiremos existiendo por toda la eternidad, pero no participamos de esa eternidad. Otro atributo incomunicable es su inmutabilidad. Dios no cambia a comparación de nosotros. Nosotros estamos cambiando, nosotros no somos los mismos de hace un año, nosotros no seremos los mismos en un año. Nuestro conocimiento estando en el Señor siempre va a aumentar. Vamos a aumentar nuestra santificación día con día. Otro de los atributos incomunicables es su omnipresencia. Dios está en todas partes, pero nosotros estamos solo en un lugar a la vez. Y sería genial que Dios pudiera tener ese atributo, ¿no? Porque sería genial estar cocinando y escribiendo o estudiando a la vez. Digo, en mi caso, ¿no? Yo estaría muy agradecido con Dios, pero pues simplemente no podemos. Nosotros vamos a estar siempre en un solo lugar dentro de nuestra propia limitación. Y dentro de los atributos comunicables están su amor. Dios es amor, Dios nos ama y nosotros también podemos amar. También tenemos el conocimiento en el que Dios tiene conocimiento y nosotros también tenemos conocimiento y podemos hacer nuestro conocimiento más grande siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a aprender de Dios. Su misericordia
Él es misericordioso y nosotros también podemos ser misericordiosos. Su justicia, Dios es justo y nosotros también podemos ser justos. Y Dios es como sus atributos y no cambia. Pero nosotros, aunque podemos tener el acceso también a esos atributos comunicables, una cosa es decir, y otra cosa muy diferente, pues es llevarlos a cabo. Porque somos muy poco amorosos, porque muchas veces tenemos muy poco conocimiento, porque tenemos muy poca misericordia y porque muchas veces somos muy poco justos. Y eso nos da la idea de que nosotros siempre tenemos que estar en aprendizaje para poder ganar ese amor, para poder ganar ese conocimiento, para poder ganar esa misericordia y para aprender más en su justicia. Nosotros copilamos estos atributos a través de Dios porque Dios nos da a conocer su creación. Y en su creación, Él nos empieza a revelar las cosas. Y vamos a empezar con los puntos que tienen ahí en sus notas. El punto número 1 es: Dios crea el universo para mostrar la excelencia de su carácter. ¿Y por qué nos muestra la excelencia de su carácter? Para mostrar su gloria. Alguien que me ayude a buscar Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Está muy fácil, está. Y quien lo pueda decir, por favor. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es nuestro Padre y digno de recibir todo lo bueno que nosotros podamos darle, porque simplemente porque Él creó todas las cosas que nosotros tenemos y aparte nos las ha regalado. Lo podemos ver a través del Salmo 148, el Salmo 148, si alguien me puede ayudar a buscarlo. Salmo 148, versículos 1 al 5. Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alábenlo cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Y aquí el salmista me encanta porque 8 veces repite alábenlo. Dice alaben o alábenlo, 8 veces en 5 versículos. Entonces, en nuestro entendimiento, ¿qué podemos hacer? Simplemente más que alabar a Dios por todo lo que ha hecho. Dice, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, todos sus ejércitos, sol y luna, estrellas luminosas, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Ellos en el nombre del Señor, pues Él se los ordenó, porque pues, simplemente Dios creó todas esas cosas. Entonces todas las cosas están alabando siempre a Dios. Punto número 2. Al leer la Biblia aprendemos el carácter de Dios. Por eso decía la semana pasada el hermanito Chris que nosotros por eso les pedimos leer todos los días su Biblia, para que nosotros podamos aprender el carácter de Dios, para que nosotros podamos imitar el carácter de Dios. Y otro de los atributos incomunicables, obviamente el punto del día de hoy es la independencia. Dios es independiente, pero nosotros no podemos ser independientes, porque nosotros siempre de una forma u otra vamos a depender siempre de Él. Aunque nosotros seamos necios y pretendamos ser independientes
como lo pregunté al principio, simplemente nosotros no podemos hacerlo. Aunque vivamos solos, aunque pretendamos ser independientes, siempre vamos a depender de Dios. Pero Dios no necesita de nosotros, ni tampoco nada del resto de la creación. Y la Biblia nos dice que Dios es totalmente independiente y autosuficiente. Alguien que pueda leer Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Y también dice, puesto que él a todos da vida y aliento a todas las cosas. Volvemos a confirmar que Dios no necesita nada de los seres humanos, pero como compartimos en la oración en la mañana, nosotros agradecemos absolutamente todo lo que Dios nos da, pero Dios nos los da también únicamente por misericordia. Dios tiene una independencia en su pensamiento. Romanos 11, 33, 34 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie va a aconsejar a Dios, o Dios no va a ir a pedirle consejo absolutamente a nadie. ¿Ustedes se imaginan eso? Pues no. Hay gente que dice, si yo fuera Dios haría esto o haría el otro. Pero, y esto es muy interesante porque cuando el primer ser que se atrevió a pensar eso, pues ya sabemos dónde está, ¿no? Lucifer fue el primero que creyó poder sentirse igual a Dios. Él fue el primero que tuvo esa idea de, pues si yo fuera Dios haría esto. Y él tuvo su justo castigo, porque él fue el primer expulsado. Entonces nosotros, en nuestro limitado conocimiento, ¿cómo se nos puede ocurrir decir, si yo fuera Dios podría hacer esto? No, porque siempre vamos a pensar a nuestra voluntad, a nuestra conveniencia. Porque no vamos a decir que si nosotros pudiéramos hacer las cosas como las hace Dios, no vamos a concederle nada, por ejemplo, a nuestro peor enemigo, ¿verdad? Porque vamos a estar en un entendimiento limitado hacia nosotros. Pero Dios no, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Dios tiene también una independencia en su pensamiento, como ya habíamos dicho. Dios tiene también independencia en su voluntad. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien diga, ¿qué haces? ¿O acaso le dirás tú al Señor, Señor, pero ¿por qué separaste a esa familia si se veía que estaban tan bien? Señor, ¿por qué permitiste que Estados Unidos en esa semana bombardeara? Señor, ¿por qué me pasa esta situación a mí? Yo no lo entiendo. De verdad, mi hermano, yo quiero ver quién es el soberbio, valiente, que se atreve a decir, Señor, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y obviamente que los hay. Nosotros también nos hemos enojado, hemos sentido ese enojo de lo que nos pasa porque sentimos que las cosas que pasamos no son justas. Porque nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos llevando una vida bien, una vida que a Dios le agrada.
Pero si nos analizamos completamente, pues no estamos haciendo eso. Estamos muchas veces yendo a nuestra conveniencia con Dios. Dios tiene independencia en su poder. En el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y todo lo que quiso y todo lo que quiere hace. Y todo lo que quiere y todo lo que va a querer hará. Y si el Señor quiere bendecirte con pruebas que nosotros no entendamos, vamos a tener nosotros las mejores pruebas que nosotros podamos imaginar, porque esas pruebas van a ser para que nuestro carácter sea formado. Pero también mientras más cuestionemos, probablemente el Señor menos responda. Y mientras más nos alejemos, posiblemente el Señor menos actúe. Porque nuestro papel no es cuestionar y mucho menos alejarnos de Dios. Y si lo haces, de verdad no eres un creyente. Porque nosotros estamos yendo por el camino equivocado, porque la soberbia nos está ganando, porque estamos entonces por conveniencia con Dios. Dios, estoy aquí, Dios, ya me congrego los domingos, ya estoy leyendo la Biblia, y en la mañana estamos esperando por el trabajo, por el ascenso, por el bono, y si no llega, Señor, pero ¿qué pasó? Pues ya, ¿en qué quedamos? Pues Dios va a decir, pues yo no sé en qué quedaste tú, pero yo voy a hacer mi voluntad en ti y en el momento en el que yo lo decida. Pero no es por una conveniencia, no podemos cuestionar la independencia de Dios. El Dios, nuestro Dios tiene independencia en su designio. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y el consejo de Dios ya sabemos nosotros cuál es, y es su palabra. No tenemos que acudir a libros de autoayuda, ni estar viendo videos de Daniel Javif, ni ningún filósofo actual, ni siquiera Arjona, ¿no? Como muchos luego dicen que es su filósofo favorito. Porque el consejo de Dios, que es su palabra, la tenemos que estar leyendo todos los días, y ese consejo permanecerá para siempre. Y la consecuencia de seguir su consejo o no se va a ver reflejada en nuestras vidas. Dios alguien que me ayude a buscar Job 4:11. El león viejo perece por falta de prisa, y los hijos de la leona se dispersan. Es Reino. Job 4:11. Sí. ¿Sí? Dice, la versión que tengo en las notas es: quien me ha dado algo para que yo se lo restituya. Cuando existe debajo de todo el cielo es mío. Cuanto existe debajo del cielo es mío. Esta independencia nos pone en el contexto de que los hombres que están luchando por los bienes materiales, por riquezas, por casas y por todo lo que se les ocurra, pero están peleando por nada, porque nada es de ellos. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué los hombres están luchando por cosas? Simplemente porque no saben o no quieren entender que Dios es el dueño de todas las cosas. Y si no lo saben, podemos investigarlo y averiguarlo, por ejemplo, con los faraones. Los faraones pensaban que se iban a llevar todos sus tesoros y todas las cosas con las que los enterraban. Pero pues por eso también tenemos esos descubrimientos de los faraones en el que llegaron, y pues ahí estaba todo el oro y todas las joyas, y no se llevaron absolutamente nada, porque nada es de nosotros, todo es de Dios. Y alguien que me ayude buscando el Salmo 50, 10 al 12,
Porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. 3 veces dice Dios, mío es todo. Mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Yo conozco a todas las aves y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es todo el mundo y todo lo que en él hay. Todo es de Dios, pero lo estamos disfrutando. En esta declaración nosotros deberíamos de cuidar la creación que es de Dios. Alguien alguna vez me preguntaba si la Biblia hablaba de ecología, y cuando estaba preparando esta clase, claro que entonces tiene esa referencia, porque si nosotros por obediencia a Dios, sabiendo que todo lo que tenemos le pertenece, pues sería natural y lógico que cuidemos lo que es de Dios. Dios existe en su propia naturaleza, nunca fue creado y nunca empezó a existir. La independencia de Dios se ve en la forma que se designa a Él mismo cuando le dice a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Dios dice yo soy. Y esa simple palabra nos da el entendimiento de decir, Él es, Él existe, Él existirá. Dios es el creador y todo lo demás es criatura o es creación. Nosotros somos criaturas y todo lo demás es creación. Todo lo demás puede desaparecer en un instante, pero Dios, Él necesariamente existe para siempre. Pero ahora seguramente nos podemos preguntar, ya después de que vimos que nosotros no somos absolutamente nada, pues entonces, ¿qué significado tenemos, no? Sí, porque vi en sus caras que dijo, no, pues entonces no somos nada, pues entonces, ¿para qué estamos aquí? El significado que hay en nosotros para la existencia de todo y de todo lo que hay es muy alto, porque Dios nos ha dado ese valor. Nosotros tenemos un valor muy grande para Dios, y tan solo es por el hecho de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ese es el valor que nosotros tenemos para Dios. Dios no tenía que crearnos, pero Él decide hacerlo en una decisión totalmente libre para que nosotros podamos alabarle en todo momento, para que nosotros le glorifiquemos. Dios no le va a dar jamás el mismo valor a una estrella, por muy grande que sea, contra un hijo de Él. Siempre le va a dar el mayor valor a uno de nosotros, un creyente en Dios, un creyente en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque la estrella es finita, pero nosotros somos eternos. Pero donde vamos a estar, pues entonces ya depende también de nosotros, dónde vamos a querer pasar esa eternidad. ¿Y cómo es que le glorificamos? Allí en sus notas dice, con nuestra oración sincera, le glorificamos con nuestra fe en Cristo, le glorificamos con nuestras actividades diarias, le glorificamos con nuestra comunión unos a otros y le glorificamos con nuestra obediencia. En la independencia que tiene Dios, nosotros tenemos esa dependencia que nos hace amarle y tener esa confianza de saber que ya estamos apartados para Él y pertenecemos a su familia. Como buenos creyentes, demostremos esa dependencia de Él todos los días, esperando que Él haga su completa voluntad en cada uno de nosotros en todo momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta semana que inicia, Señor. Ponemos todos nuestros anhelos, Señor, en tus manos, Señor, para que tú hagas con ellos, Señor,
según tu voluntad, Señor, lo que nosotros podamos tener, Señor, de ti, sabiendo que tú eres un Dios justo, Señor, y siempre nos vas a dar lo que mejor nos convenga, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y ahora vamos con los